Saludos y bendiciones, mis amados. Comenzamos este breve comentario diciéndote que no hay nada más apreciado para un creyente que estudiar la palabra de Dios y adquirir conocimiento en su fe cristiana, sin errores ni matices que empañen la doctrina sana de nuestro Señor Jesucristo, y poder extraer sus enseñanzas de una manera adecuada y sin adulteración. Y déjame decirte que la Biblia está confeccionada de historias, profecías, parábolas, metáforas, mandamientos, leyes, así como reglas de conducta que nos ayudan a entender esos detalles profundos en sus diferentes mensajes, doctrina o profecía. Así que mi consejo como pastor en los asuntos espirituales de la Iglesia de Cristo es que no te apresures en tus afirmaciones y conclusiones doctrinales hasta que tengas una definición clara y correcta de ese pasaje o verso que estás estudiando. Hoy vamos a definir y darle correcta interpretación a un verso que ha creado cierta confusión entre los creyentes, como es 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23, donde dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y alabado sea el nombre de Dios. Como les decía al principio, la Biblia está confeccionada de historias, profecías, parábolas, metáforas, mandamientos y leyes. Y un ejemplo de esas metáforas dentro de las enseñanzas bíblicas la encontramos, por ejemplo, en el Salmo 91 y verso 4, donde dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Por supuesto que Dios no tiene alas ni plumas. Dios es espíritu. También podemos encontrar diferentes parábolas en los evangelios. Pero el tema que nos toca o nos ocupa hoy es: ¿qué es el alma? Así que vamos a estudiar si fuimos creados por Dios con un espíritu, un alma y un cuerpo, o cuerpo y espíritu solamente. Este es el tema que tenemos por delante, así que ponga toda su atención a este análisis para que al final pueda sacar sus propias conclusiones. Ahora bien, ¿somos una tricotomía compuesto de espíritu, alma y cuerpo? ¿O somos una dicotomía compuesto de cuerpo y espíritu? Tendría que hacerle una pregunta, ¿no? Cuando hablamos de espíritu y del alma, ¿estamos refiriendo a lo mismo? ¿Somos en realidad espíritu, alma y cuerpo? ¿Este argumento es bíblico o solo un mito ampliamente aceptado? Déjame decirles que para entender la antropología bíblica es necesario estudiar las Escrituras, mis amados, en su total contexto. Y alabado sea el nombre de Dios. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Génesis capítulo 2 y verso 7. Este verso nos muestra la base y fundamento cómo Dios hizo al hombre, usando solamente dos sustancias o elementos. Según el contexto de Génesis capítulo 2 y verso 7, la sustancia material, polvo de la tierra, y la sustancia inmaterial llamada espíritu o aliento de vida. El espíritu, mis amados, es la vida de la persona. El espíritu es uno mismo, no es una energía que nos hace transitar y mover el cuerpo. El espíritu, por ser la vida, es una persona con todos los atributos de la personalidad. Decir lo contrario es negar la personalidad del Espíritu Santo. Y alabado sea su santo nombre. Según Génesis capítulo 2 y verso 7, el hombre no fue creado con un alma y un espíritu. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y después le dio un espíritu que es la vida.
y a lo que el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23 está llamando alma en este verso, es solamente una expresión interna de lo que está creado el espíritu, con sus órganos espirituales, por así decirlo, que son la mente, la conciencia, las emociones y sentimientos, etc. De la misma manera que el cuerpo tiene sus propios órganos como parte integral de su existencia. En otras palabras, cuando decimos los órganos del hombre, ¿qué imagen nos viene a la mente? Pues el hígado, el corazón, los riñones, etc. De igual manera, cuando decimos la palabra alma, nos hace venir a la mente los sentimientos, las emociones, los pensamientos, las decisiones, la conciencia, la mente, etcétera, que son parte de la personalidad del espíritu. Así que cuando el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, en esta metáfora del apóstol Pablo, le está diciendo a la iglesia que Dios lo santifique completamente y que todo lo que somos en nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra conciencia, emociones y sentimientos sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle también que el apóstol no está contradiciendo ni agregando otro elemento a la creación de Dios en Génesis 2:7. Solo está metafóricamente condensando la oración al usar la palabra o frase alma para señalar las virtudes o cualidades del espíritu. En este punto, mis amados, en que estamos, tengo que hacer esta observación. El alma, en referencia a este verso del apóstol Pablo, no es una sustancia espiritual, sino una frase para indicar los atributos de la personalidad del espíritu. Y con estas palabras cerramos este primer segmento. Y alabado sea el nombre de Dios. Bien, mis amados, en este nuevo segmento vamos a definir qué es el alma. Y tratar de definir la palabra alma es un poco complejo para muchos creyentes. Pero en este breve comentario solo estoy hablando del alma en referencia a la creación del hombre. Pero en términos generales, podemos decir que el alma en este verso de 1 Tesalonicenses 5:23 se refiere a la esencia o partes internas de la personalidad del espíritu y sus atributos, como ya he explicado anteriormente. El término alma en griego es psyche y se refiere a la parte más elevada e interna que tiene la personalidad del espíritu de la persona. Dicho en palabras más simples, el alma es la envoltura de los atributos de la personalidad del espíritu, que lo unifica en una sola pieza o palabra o frase. Dicho de otra manera, los encierra en una sola palabra, repito, alma. Se los voy a decir de esta manera. Al decir alma, usted está identificando lo que está dentro de esa envoltura, que no es otra cosa que todos los atributos de la personalidad del espíritu, como son los instintos, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, las decisiones, la conciencia, la mente, la personalidad y la moralidad y la espiritualidad, así como la voluntad, etc. El espíritu, mis amados, es una vida y por lo tanto tiene su propia identidad o personalidad, al igual que el Espíritu Santo tiene su propia personalidad, y alabado sea su santo nombre.
Quiero además aclarar que cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra alma en este verso de 1 de Tesalonicenses 5:23, y hago el énfasis nuevamente, no está agregando un nuevo elemento o sustancia espiritual a la creación del hombre por Dios en Génesis 2:7 de cuerpo y espíritu. Lo hace de forma metafóricamente para expresar en una sola palabra, en una sola frase, que todos los atributos de la personalidad del espíritu sean preservados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y alabado sea su santo nombre. En los escritos originales, mis amados, en griego, en 1 Tesalonicenses 5:23, el término que se usa para alma es psique, para referirse a la parte más elevada de la personalidad del espíritu de la persona. El alma en el ámbito griego es considerada un símbolo de los distintos atributos de la personalidad del espíritu, como lo son, repito, los instintos, los sentimientos, las emociones, los pensamientos, las decisiones, la conciencia, la mente, la personalidad, la moralidad o la espiritualidad, así como la voluntad, etcétera. Además, mis amados, es vista como la esencia de lo que es el espíritu de la persona. Pero hay que aclarar nuevamente que el alma no es una sustancia espiritual adicional a la creación del hombre por Dios. El alma es el mismo espíritu, como los órganos de nuestro cuerpo son nuestro propio cuerpo. Hago el análisis y el énfasis una vez más. El apóstol Pablo en el verso de 1 Tesalonicenses 5:23 no está agregando ni contradiciendo la creación de Dios respecto al hombre. El apóstol está resaltando por medio de la palabra o frase alma que todos los atributos de la personalidad del espíritu serían preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y alabado sea su santo nombre. Ahora bien, conclusión en este comentario, conociendo nuestras raíces. Leamos 1 Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a parafrasear 1 Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu y todos los atributos y todos sus atributos, alma y cuerpo, sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y alabado sea su santo nombre. Si usted ha entendido bien este breve comentario, podrá entonces sacar sus propias conclusiones de que el espíritu y el alma son la misma cosa, y que el alma no es una sustancia o elemento espiritual adicional a la creación del hombre. Le diré nuevamente que la base fundamental de la creación del hombre por Dios en Génesis 2:7 claramente nos deja ver que el hombre fue creado de dos sustancias: la corporal, polvo de la tierra, y la incorporal, aliento de vida. Alabado sea el Señor, oh espíritu. Así que de ninguna manera es de suponer que el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23 estuviera agregando una nueva sustancia espiritual en referencia a la creación del hombre por Dios. Eso sería una contradicción con lo que ya está prescrito por Dios, y alabado sea su santo nombre. Y con estas palabras pongo punto final a este comentario, esperando que de alguna manera, mis amados, les sirva en el conocimiento de nuestras raíces y pueda usted sacar sus propias conclusiones. Les habló el pastor Gerardo Espinosa, deseándole salud y paz en Cristo Jesús, educando para ser educado. Dios es un Dios bueno,
y Dios es tan grande como tan grande lo tengas en tu corazón, mi amado y amigo.